Ahí estaba la canción de Sol y Lluvia, Adiós Carnaval, Adiós General. Eliezer, a ti se te escucha mal. Si no, a todos se le escucharía mal. Entonces, niños y niñas, yo les dije que le iba a preguntar sobre la canción, pero no solo sobre la canción, sino que escuchando la canción, que lo relacionen a qué es lo último que vimos en historia la semana pasada. ¿Qué fue lo último que vimos en historia la semana pasada, niños y niñas? La Guerra Fría. Lo Roma. último, lo último. Ah, Eh, ya. Cri- Cristóbal. Del sí y el no en la dictadura de Chile. Sí vimos el sí y el no, pero ¿qué era el sí y el no, chiquillo? Las votaciones de esa parte, de quién quería que se quedara Pinochet y quién no. Ya. Y ahora, le pregunto a otro. Vale, Cristóbal. Bien lo que dijiste. ¿Cuál fue el resultado de esa votación entre el sí y el no? Ganó el no. Ganó el no, ¿no es cierto, chiquillo? ¿Y el no qué significaba? Que no se quedara. Exactamente, María. ¿Ya? Que no siguiera a Augusto Pinochet, o sea, que no siguiera la dictadura. ¿Cuánto tiempo duró la dictadura, niños y niñas? Se los dije en la clase anterior y lo hemos visto también, po. 17 años. Bien, Richard, 17 años. ¿Ya? 17 años. O sea que ¿cuándo empezó? ¿Cuándo fue el quiebre de la democracia, en otras palabras? ¿Qué año El fue? 11 de septiembre de 1973. Excelente, Cristóbal. ¿Ya? Muy bien, niños. Desde ahora, y bueno, siempre lo he hecho de una u otra forma, pero para que lo tengan presente, desde ahora, en cada clase, niños, sobre todo al principio, voy a pedirles que ustedes mismos empiecen a armar el cuento de lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque eso se evalúa, ¿ya? Eh, Sumado a las actividades que ustedes tienen que hacer, que es una nota de proceso, en la medida que participen de la clase, esa nota puede ser todavía mejor. Yo voy dejando registrado quiénes son quienes interactúan en la clase. Y esto también lo digo porque, sobre todo, porque ya le he dado mucho, mucho plazo. Hasta esta semana voy a recibir los trabajos que tienen que hacer. Pasada esta semana, pasado el viernes, pueden seguir mandando los trabajos y tienen que hacerlo. Los que lo deben, pero ya no van a poder optar a la nota máxima. ¿Cómo se subsana esto o cómo se mejora esta condición? En la medida que participen de la clase, ¿ya? Pero por lo mismo no sirve que demanden una actividad nomás, dos actividades como mucho, porque hasta el momento llevamos cuatro. Entonces, con dos actividades no voy a tener una nota buena, voy a tener a lo mejor la mitad de la nota, ¿cachai? Son notas que se promedian. Todos los trabajos forman al final una sola nota. Por eso tanto les he dicho que envíen las actividades. Han enviado más actividades últimamente, pero todavía hay varios compañeros y compañeras que están en cero. Y eso está complicado, ¿ya? Porque claramente no han hecho nada. Y no hay nada sobre lo que los puede evaluar. Así que a ponerse las pilas, niños y niñas. Si tú eres uno o una de las que no ha mandado nada, empieza a mandar. Si tú eres uno o una de los que ha mandado solo una o dos, manda el resto. Si tú eres una o uno de los que están al día, excelente, espectacular, ¿ya? Pero eso no implica que haya que restarse de participar en clase. Dicho Profe, esto, niños, dime, Richard. en Dime. Officer están todas esas tareas que que tienen que hacer, ¿no, verdad? ¿Cómo? Si en Officer está todas esas tareas que se tienen que hacer. No, no, pucha, no entendí, Richard. Si en Officer están todas esas tareas que se tienen que hacer. ¿En Office? ¿En Teams? Ah, están ahí. Sí, en Teams están todas. Claro que cuando ustedes las revisen en Teams, les va a salir como que están vencidas, porque el plazo yo lo alargué hasta el viernes pasado. Pero que diga que están vencidas no implica que puedan enviarla. Igual pueden entrar, yo le puse ahí la configuración que aunque se venza la tarea, pueden mandarla igual. ¿Ya? Así que eso, voy a subir la presentación y empezamos con la clase de hoy.
Y ya estamos grabando, niños y niñas del séptimo año A, la clase de historia que tenemos para el día de hoy. Entonces, como ustedes muy bien decían al principio de la clase, niños y niñas, lo último que vimos fue el fin de la etapa de la dictadura, ¿ya? Con el plebiscito del año 1988. Por tanto, lo que ahora tenemos que ver en esta unidad cero de reforzamiento es cómo se va a recuperar la democracia, cómo se va a volver al sistema democrático que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, resumiendo un poquito, todo este tema lo vimos en el contexto de la Guerra Fría, de que el mundo estaba dividido, pero para el año 1989 la Guerra Fría se acaba. Un año después del plebiscito del 88 en Chile, en todo el mundo, y no por el plebiscito de Chile, sino que esto es más bien algo que coincide, una coincidencia poética, como que riman los periodos, ¿no es cierto? Se acabó la Guerra Fría en Chile con un acto, perdón, la Guerra Fría en el mundo, con un acto súper simbólico que fue la caída del muro de Berlín. Yo no les voy a explicar eso ahora, lo van a ver más adelante en el colegio, pero para que sepan, ya, casi justo al mismo tiempo en que se acaba la dictadura en Chile, la Guerra Fría también se está acabando y entra el mundo en una nueva etapa de globalización. Vimos también que el quiebre de la democracia en Chile, por el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, fue el 11 de septiembre de 1973, y esto es pregunta de prueba, se lo adelanto al tiro, chiquillo, no se les puede olvidar que el quiebre de la democracia fue el 11 de septiembre del 73. Vimos que hacia el fin de la dictadura surge la resistencia de la población chilena, ¿no es cierto?, de una forma general, en distintos ámbitos, artísticos, políticos, incluso una resistencia violenta y directa, armada, ¿no es cierto? Y sobre la resistencia política nos enfocamos sobre cómo la gente volvió a salir a las calles, a marchar, ya con menos miedo que en la primera etapa de la dictadura, ¿no es cierto?, a denunciar justamente todos los males que le había traído la dictadura al pueblo de Chile. Me esperan un poquito, niños y niñas. No. Sigamos. Porque se perdió el control de esta presentación. Ahí sí. Entonces vimos que progresivamente, a medida que salía esta resistencia general a las calles, también la Constitución, que es esta ley suprema que manda en cada país, ¿no es cierto?, la Constitución de 1980 en Chile, estipulaba que desde ese día, desde 1980 hasta 1988, iba a gobernar Augusto Pinochet, el dictador, ¿no es cierto? Y acabado esos 8 años, iba a haber un plebiscito. Iba a haber una posibilidad de que la ciudadanía elija si quiere o no seguir con este sistema. ¿Por qué? Porque para la dictadura cívico-militar era súper importante demostrarle al mundo que contaba con el apoyo de la ciudadanía para cometer las atrocidades que cometía, ¿no es cierto? Y que no fuese tan cuestionado. Sin embargo, la ciudadanía les dijo que no. En estas votaciones políticas, ¿no es cierto?, donde una coalición de partidos y agrupaciones de centro y de izquierda abogaban por el no y los de derecha abogaban por el sí. Y el no tuvo una victoria súper importante, ¿ya? Si bien fue peleado en cierta medida, al final el no sacó una gran diferencia de casi 1 millón de habitantes. Entonces los diarios son estos, ¿no es cierto? Adiós General, adiós Carnaval, como la canción que escuchábamos recién del grupo Sol y Lluvia. De hecho, esa canción la sacaron en ese momento con esta finalidad, como un festejo del pueblo chileno, para que la gente anduviera por las calles cantándola, ¿no es cierto? De hecho, no sé si lo saben, pero si no se lo saben, se los comento. Durante el proceso del estallido social de octubre de 2019, esta canción empezó a sonar también en la calle, la gente la cantaba, solo que en vez de decir adiós General, decían adiós Sebastián, en referencia a Sebastián Piñera. Y ahí tenemos a la gente de Chile, ¿no es cierto? Celebrando. Perdón si estoy un poco confundido, se me enredan las cosas en la boca, chiquillos, porque he dormido súper poco, así que estoy con la cabeza media bomba. Pero ahí podemos ver la imagen, ¿no es cierto?, del pueblo de Chile celebrando la victoria del no.
también en Plaza Italia, hoy en día conocida como Plaza Dignidad, una imagen que se repite mucho en la historia de Chile. ¿Qué pasa entonces? Que con el triunfo del no, se extiende de todas formas el gobierno de la dictadura cívico-militar, pero solo un año más, hasta principios de 1990. ¿Por qué? Ahora vamos a ver eso. ¿Por qué no se acabó inmediatamente el 88 la dictadura y por qué se extendió un poco más? Entonces, el objetivo de esta clase, como ustedes bien pueden ver, es caracterizar la elección presidencial de 1989 como acontecimiento histórico para la vuelta a la democracia. Yo les preparé esta línea de tiempo para que la veamos muy bien, ¿ya? Esta es una línea de tiempo muy básica, muy sencilla, pero con los momentos más importantes de la dictadura cívico-militar. Dime. Déjelo, profe, ya. No escuché a alguien, me preguntaron algo. El Richard preguntando. No, profe, parece que se le prendió el micrófono. Ah, ya. Seguimos entonces. Entonces aquí está esta línea de tiempo para que la vean muy bien. Tenemos que la dictadura cívico-militar, como ustedes ya saben, ¿no es cierto?, empieza el 11 de septiembre de 1973 y se extiende por 17 años, ¿ya? El 11 de septiembre del 73 hubo un golpe de Estado que interrumpió el gobierno de Salvador Allende y comienza la dictadura cívico-militar. A mediados de este periodo, en el año 82, Chile experimenta esta gran crisis económica, donde aumenta mucho la cesantía y la pobreza, y este es el momento en que la población chilena se decide a tratar de recuperar su democracia denunciando a la dictadura, saliendo a la calle a protestar, a marchar, etcétera. ¿Ya? Eso que hoy en día, al menos un poco antes de la pandemia, era súper común, ¿no es cierto? La gente marchando, protestando. Durante los primeros años de la dictadura no pasaba. Era una locura pensarlo siquiera. Desde el 82, 83, la gente empieza a salir nuevamente. Un hito muy importante es el de 1988, donde en el plebiscito gana la opción no. Entonces, con esta victoria del no, Chile elige volver a la democracia, pero del 88 al 90, la dictadura continuó. Recién en el año 1990 se acaba la dictadura y Augusto Pinochet entrega el mando, ¿ya? ¿Qué pasó entre el 88 y el 90? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué no se cambió el tiro? ¿Por qué no se fue al tiro para la casa Augusto Pinochet y la dictadura? ¿Ya? ¿Qué fue lo que lo impidió? Y esto es lo que pasa, que recuperar el sistema democrático no es tan fácil. No es hacerlo de la noche a la mañana, de un día para otro, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver algo que yo les mostré, que durante dictadura los poderes del Estado, es decir, todas las atribuciones, todo lo que puede hacer un Estado a través de su gobierno, son tres poderes divididos, ¿no es cierto? Durante la dictadura esos poderes no estaban divididos. El poder legislativo y el poder ejecutivo lo tenía la figura del dictador y también el dictador y quienes formaban parte de la dictadura controlaban al poder judicial, es decir, a los jueces. En un sistema democrático eso no puede pasar. Tiene que haber un poder legislativo independiente, un poder ejecutivo independiente y un poder judicial independiente. ¿Qué quiere decir esto? El poder judicial, perdón, el poder legislativo, partamos por él, es aquel poder que crea las leyes, que las inventa, ¿no es cierto? Y en Chile está representado por el Congreso, es decir, por los diputados y por los senadores. El poder ejecutivo es el que ejecuta las leyes, es decir, las legaliza. Las leyes que crea el poder legislativo, el ejecutivo las legaliza y dice, ya, esta ley va. Y ese poder está representado por el presidente y por sus ministros, es decir, por el gobierno. Y el poder judicial es el poder que castiga el no cumplimiento de las leyes y está representado por los tribunales de justicia y los jueces. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el poder legislativo y el poder ejecutivo los elige la gente por soberanía popular, es decir, por elecciones, por votaciones. La gente elige quiénes van a componer el poder legislativo y el poder ejecutivo en elecciones presidenciales para elegir el ejecutivo y en elecciones parlamentarias para elegir al poder legislativo, ¿ya? Entonces, para que volviera la democracia, entre otras cosas,
No podía llegar a irse Pinochet si no había alguien que iba a ser el presidente y no había armado un congreso con diputados y parlamentarios. Entonces, el año 89, la misión del pueblo chileno fue elegir a su nuevo presidente y elegir a sus nuevos diputados y senadores. El poder legislativo no había existido durante toda la dictadura. El Congreso estaba cerrado, ¿ya? En esta época se reabre. Nosotros nos vamos a enfocar ahora en las elecciones presidenciales únicamente, ¿ya? Consideren que también hubieron elecciones parlamentarias, pero nos vamos a enfocar en lo más simbólico, lo más importante, lo más potente, digamos, que es la elección del nuevo presidente. ¿Y qué es lo que pasa? De cara a las elecciones, tanto los que votaron por el no como los que votaron por el sí tuvieron una nueva postura o una nueva misión para concretar. Para los del sí, el hecho de que ellos perdieran en el plebiscito del 88 fue un golpe muy duro para el sector de la política derecha, para la derecha en Chile. Pero aún tenían la posibilidad de que el nuevo presidente que eligiera Chile ese año 89 fuera de su propio sector político, que fuera un presidente de derecha. Y si eligen un presidente de derecha, ese presidente va a continuar con el legado de la dictadura de Augusto Pinochet, con el legado político, económico, pero con un sistema democrático, ¿ya? Para los del no, que ganaron el plebiscito del 88, la misión no estaba completa con haber ganado en ese plebiscito. Su victoria estaría completa solo si el nuevo presidente que se elige era de su mismo sector político, es decir, de la centroizquierda. Y así, estos sectores, estas opciones políticas se transforman en concertaciones o alianzas de partidos políticos que van a presentar candidatos nuevos a la elección presidencial del año 89. El no se convierte en la concertación de partidos por la democracia, que es lo mismo, el mismo logo, pero sin el no, porque eso había pasado. Y esta concertación de partidos por la democracia presenta a su candidato presidencial, que es Patricio Aylwin, que es militante de la Democracia Cristiana, que es un partido de centro, que es un partido que está dentro de la concertación de partidos por la democracia. ¿Ya? Patricio Aylwin. Mientras que el sí se divide en dos coaliciones políticas. Una que se llamó Alianza, Democracia y Progreso, y otra que se llamó Liberal Socialista Chileno. Este que está más abajo, chiquillos, que el Liberal Socialista Chileno, no es tan importante. No nos vamos a centrar en él porque fue casi un intento de desviar la atención. Es lo que se llama un partido instrumental. O sea, que no es un partido que se haya creado para que efectivamente ganara, sino que era para confundir a la población chilena, porque se llama socialista, y el socialismo es de izquierda. Entonces lo que ellos querían es que la gente que votó por el no viera que hay un partido que tiene nombre socialista y perdiera votos, y votara por él, y así este candidato, Aylwin, perdiera votos. ¿Ya? Es solo un partido para que eso pase, no es para que gane. Pero el partido que sí, la alianza que sí quieren que gane en el sí, es la Alianza Democracia y Progreso. Y ellos presentan a un candidato que se llama Hernán Vigi, que era una persona muy ligada a lo que fue la dictadura. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, estos son los tres candidatos: Patricio Aylwin, Hernán Vigi y Francisco Javier Errázuriz. ¿Qué pasa en la campaña presidencial de ese año 89? Que, como les dije, era muy, muy importante, porque quien saliera electo iba a ser como ya lo decisivo de si se acababa o no la dictadura. La dictadura se iba a acabar de todas maneras, porque iba a haber un presidente, e iba a haber un congreso con diputados y senadores, pero solo si ese presidente era de los que votaron por el no, se iban a sentir más aliviados los que votaron por el no. Si salía Vigi, que era representante del sí, era como una victoria vacía, la del plebiscito del 88. Entonces aquí tengo unos stickers de la época, ¿no es cierto?, que representan los lemas de campaña de cada una de estas personas. Por ejemplo, el de Aylwin era "gana la gente". Si gana Patricio Aylwin, toda la gente va a ganar. El de Vigi es "Vigi es el hombre". Es el hombre que va a seguir con el legado de Augusto Pinochet. Y el de Errázuriz es hombre de palabra. Pero como les dije, el partido y la coalición política que representaba a Errázuriz era solo un partido instrumental, no era un partido serio, que tuviera reales pretensiones presidenciales. Así que a este Errázuriz lo vamos a sacar de la ecuación, no nos vamos a fijar en él.
solamente nos vamos a fijar en la contienda política, en la contienda electoral, en otras palabras, que existió entre Patricio Aylwin y entre Hernán Vigi, entre estos dos, ¿ya? Y hay una foto de los dos en un debate político de la época. El que tiene corte pelela es Hernán Vigi. El más viejito es Patricio Aylwin. Hernán Vigi, candidato del sí o de la derecha. Patricio Aylwin, candidato del no o de la centroizquierda. ¿Quiénes eran estas personas y por qué eran los candidatos? Bueno, Hernán Vigi fue una persona súper importante durante la dictadura cívico-militar. Representa un poco por qué yo no hablo de dictadura militar y decide dictadura cívico-militar, porque él no era militar, era una persona civil que tenía un rol súper activo en la dictadura, ¿ya? Porque, por ejemplo, él fue ministro de Economía durante la dictadura, en el 79. Después, el 81, fue subsecretario del Ministerio de Salud. Después, el 85, fue ministro del Interior. O sea, era una persona que estuvo siempre ahí entre los altos mandos de la dictadura, ¿ya? Y él abogaba por la privatización de las empresas públicas, ¿ya? Las empresas que eran del Estado de Chile, él quería privatizarlas, que es algo que hizo la dictadura con la Constitución de 1980 y con el modelo neoliberal que existe hasta el día de hoy. La misión de Vigi, o lo que él planteaba, era seguir con el modelo económico neoliberal que tenemos hasta el día de hoy, pero en un sistema democrático, ya no una dictadura. Uno de sus lemas es que votar por Aylwin es la vuelta de la unidad popular, la violencia volverá a reinar, tal como decían en las campañas políticas del sí el año 88. Y aquí hay algunas imágenes de él, ¿ya? Ahí con la gente, mucha gente lo apoyaba, seguramente la misma gente que votó por el sí, pero él tenía hartos seguidores. Fíjense en esta imagen, ¿ustedes conocen a este caballero que sale abrazando aquí a Vigi? El Piñera. Sebastián Piñera. Es Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Y aquí también sale Sebastián Piñera haciendo campaña por Vigi, donde dice Vigi ganan las ideas. ¿Por qué? Porque Sebastián Piñera, al igual que Hernán Vigi, representa al sector político de la derecha, ¿ya? Al sector más empresarial y también un sector más conservador y ligado a la dictadura. Entonces piensen eso. Hasta el día de hoy tenemos un presidente y también muchos de sus ministros que están ligados directamente con la dictadura cívico-militar, cuando supuestamente se acabó el año 90. Eso es algo que vamos a ver más adelante también. ¿Por qué todavía sigue pasando eso? Pero bueno, dicen que este caballero Sebastián Piñera es yeta. No sé si han escuchado eso. Como que representa la mala suerte, prácticamente. A lo mejor eso es un vaticinio de lo que va a pasar con Vigi, que se haya sacado esta foto con él. Por otro lado, Patricio Aylwin, que era el candidato de la centroizquierda, era militante de un partido llamado Democracia Cristiana y junto con Ricardo Lagos eran como los líderes de esta coalición de partidos por el no, de estos partidos de centro y de izquierda. ¿Qué es lo que planteaba Aylwin? Un orden institucional, es decir, que vuelvan a funcionar las instituciones de la democracia, avanzar hacia la democracia plena, pero de una manera de transición, no un cambio tan brusco hacia la democracia, sino que ir cambiando de a poquito hasta que logremos la democracia en aspectos económicos, políticos y sociales. Y aquí hay algunas imágenes de él en campaña, ¿no es cierto? Con mucha gente que también lo seguía, seguramente la misma gente que votó por el no, y que podemos ver que tiene una llegada mucho más popular Aylwin, porque por ejemplo podemos ver mucha gente más joven apoyándolo, pobladores, ¿no es cierto?, haciendo tocatas en su nombre para que él salga electo. Entonces podemos ver a través de esto que Patricio Aylwin tiene una llegada mucho más popular, ¿ya? Entonces, niños, el día de mañana lo que vamos a ver es qué pasó con esta elección presidencial, cuáles fueron los resultados y qué es lo que pasó después, ¿ya? ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver hoy? No, profesor. No, profesor. Pregunta. ¿Patricio Aylwin era el candidato del sí o del no? Del no. No. ¿Y cómo se llamaba el candidato del sí? Está más difícil, lo dije recién, pero a ver, ¿Qué nombre Lo es que- más difícil? sí, un poco más difícil el nombre.
Pero digan, a ver, tírense un nombre, a ver si es parecido a lo que yo les dije. ¿Cómo se llama el candidato del sí? Bueno, y Eliezer lo escribió por chat. Se escribe Buchi, pero se pronuncia Vigi, ¿ya? Hernán Vigi, así se llama el candidato del sí. Y acuérdense siempre que es el que tiene corte de pelela, ¿ya? Ese, el corte de pelela. Corte príncipe le dicen también a él. Ya, pero yo creo que es más bien un corte de pelera, ¿ya? Así que eso, bien niños, ya igual, que bien que estén respondiendo, que estén participando, lo dejamos hasta acá. Mañana vamos a ver qué pasa con este tema y atentos porque mañana los quiero desde el principio de la clase recordando qué es lo que acabamos de ver hoy día, ya antes de empezar la clase, y ahí vamos a ir viendo cómo va la participación de ustedes y cómo les van a ir subiendo las notas en la medida que participan, ¿ya? En cuanto a la nota de proceso. Pero sobre todo, chiquillos, las actividades, envíenlas, están en Teams todas. Están las 4 actividades de historia que hemos hecho hasta el momento. Así que eso, nos vemos mañana, cuídense mucho y que tengan un buen día. Chao, profe. Chaito, Chao, profe. cuídense Chao, mucho. profe. Chao, profe.